No todo temor es malo, ni toda tristeza conduce a la ruina. Y para entender esto, hay que sumergirse en esta historia. Hoy vas a descubrir una verdad que quizá nunca viste. El protagonista no es el héroe, es el antihéroe. Y comprenderlo puede cambiar para siempre tu búsqueda de salvación. El progreso del peregrino. No todos los que huyen están locos. Algunos simplemente han despertado. Como miserable. Ese era el viejo nombre de nuestro protagonista, quien avanza encorvado bajo una carga que lo abruma, con un libro que ha sido olvidado, que nadie quería leer y cuyas palabras lo estremecen. Tiembla, llora y estalla por dentro. ¿Qué debo hacer? En su casa, su esposa y sus hijos no pueden comprender sus batallas. Y aunque miserable guarda silencio, el miedo le quema por dentro. Sabe que necesita ayuda. Entonces aparece Evangelista, un hombre que pelea la buena batalla y guarda la fe. Un hombre que no trae discursos baratos, sino una palabra del cielo. Y Evangelista le señaló a lo lejos: coloca tu mirada en aquella luz y corre hacia ella. Luego, cuando llegues a la puerta y llames, te dirán qué hacer. El peregrino corrió sin mirar atrás. Su familia gritaba su nombre, pero él se tapaba los oídos y se aferraba a las palabras de Evangelista, como un náufrago se aferra a un madero en alta mar. Y en este lugar se traza el eje de esta historia. Miserable no es un héroe. No lidera, no conquista, no brilla, pero huye, tiembla y cree. Él es, en realidad, un antihéroe que busca ser rescatado por un verdadero héroe. Pero de eso hablaremos al final. Las burlas de los vecinos no tardaron en llegar, junto con las miradas de juicio y rumores maliciosos. Entre todos ellos, dos se adelantaron para cortarle el paso: obstinado y flexible. Lo detuvieron de su progreso. «Vuelve», le ordenó Obstinado. «Piensa bien», le rogó Flexible. Pero Miserable no presumió, no gritó. Habló con calma y les pidió que lo acompañen, porque había leído en el libro que la ciudad de la destrucción donde todos ellos vivían estaba a punto de perecer. Sin embargo, Obstinado bufó: ¿y dejar atrás a mis amigos y mis comodidades? El peregrino le señaló el libro y dijo: nada de eso se compara a las promesas que están en este libro. Entonces Flexible, movido por algo que no supo explicar, se unió a Miserable. Y Obstinado volvió a la ciudad de la destrucción, pero no sin antes decirle: nunca seré compañero de unos locos engañados como ustedes. Caminaron los dos. Flexible sonrió con ilusión de niño. Oyó las palabras del libro y las recibió con gozo. Hasta que se presentó la hora de la prueba. Llegó la aflicción y tropezó. Alcanzaron un tenebroso lugar llamado el pantano del desánimo. El fango se aferró a ellos con manos frías y la carga de peregrino lo hundía como un ancla. Intentaba escapar, pero su esfuerzo era en vano. Flexible se enfureció. ¿Esta es la promesa gloriosa de tu libro? Cuando una semilla es arrojada sobre una tierra pedregosa, crece rápidamente, pero con la misma rapidez se cae, porque no tiene raíces. De esta manera, con un último impulso, Flexible alcanzó el borde cercano al regreso y volvió a la ciudad de la destrucción. Pero Miserable peleó. Él solo quería seguir avanzando hacia la puerta estrecha, y cuando sus fuerzas se quebraban, un ser llamado Auxilio lo tomó de la mano, lo puso en tierra firme y volvió a colocarlo en el camino que lo guiaba hacia la puerta estrecha. En la siguiente encrucijada apareció un hombre de traje impecable y de sonrisa misteriosa: el señor Sabiduría Mundana.
oriundo de la ciudad política carnal. Ese lugar donde todo se arregla por medio de contactos, apariencia y consejos cómodos para quien no quiere cambiar nada. Observó la carga de miserable y le ofreció una salida rápida, que parecía fácil y sonaba muy convincente. No necesitas tanto drama espiritual, dijo el señor Sabiduría Mundana. Tu problema es legal. Camina hacia la aldea de la moralidad y busca al señor legalista. Y si no está, te atenderá su hijo. Se llama Civilizado. Él te ayudará. Te enseñará prácticas que te van a quitar la carga en un simple trámite. Cansado y con pocas fuerzas, el peregrino aceptó cambiar el camino. Avanzó por esta nueva senda, pero rápidamente una colina gigantesca se alzó ante él. Era tan grande como una deuda imposible de pagar. Destellos de fuego salían de sus laderas y el temor lo paralizó. Temblaba convencido de que podía ser consumido vivo. La carga sobre su espalda se volvió más pesada que nunca. La montaña exclamaba como un trueno: ¡paga! ¡Paga! ¡Paga tu deuda! No era alivio, era ley sin misericordia. Entonces, Miserable comenzó a lamentarse profundamente por haberse apartado del camino angosto, pero en ese momento divisó a lo lejos la figura de Evangelista acercándose por el camino. Regresa a la luz, regresa al camino angosto y a la puerta. Miserable, con el orgullo roto y sin gloria que aparentar, regresó con prisa. Porque a veces avanzar implica reconocer que necesitamos volver a empezar y que no somos los héroes de la historia. Al reconocerlo, una oleada de calor le subió al rostro. La vergüenza lo tiñó de pies a cabeza, como si su error estuviera escrito sobre él. Sus manos comenzaron a sudar. La carga en su espalda pareció hundirlo aún más. Y en ese silencio tenso comenzó a hablarle. Regresa a la luz. Regresa al camino angosto y a la puerta. Pero antes de llegar a la puerta fue acechado con violencia. Seres malvados intentaban impedirle que avance. Llegó a la puerta angosta y golpeó con desesperación. Desde adentro escuchó una voz. La puerta se abrió y una mano fuerte lo agarró y lo metió adentro, como quien salva a alguien de ser atropellado. Era Benevolente que le preguntaba: ¿quién te persigue? Con voz agitada, el peregrino contó sobre esos horrendos enemigos que lo perseguían y le impedían ingresar por la puerta. Benevolente entonces afirmó: atacan cuando alguien está cerca de encontrar esperanza. Estás muy cerca de llegar al lugar de la liberación, pero antes debes entrar a una casa para que puedas aprender a ver mejor. La casa no llamaba la atención por fuera, pero por dentro estaba llena de luz. Así el intérprete lo recibió como si ya lo hubiera estado esperando. Has caminado en la oscuridad, le dijo. Ahora voy a mostrarte cosas que te ayudarán a ver con claridad el resto del camino. Pero recuerda, algunos parecerán guiarte bien, cuando en realidad solo quieren desviarte. Entonces lo llevó hacia una sala, donde había dos niños que ofrecían un contraste imposible de ignorar. El primero no paraba de moverse, golpeaba el piso con los pies, fruncía el ceño y respiraba como si el aire no le alcanzara, a causa de la ansiedad y desesperación. Su nombre era Pasión. El segundo permanecía tranquilo, con la mirada fija hacia adelante, como quien entiende que lo bueno se recibe mejor cuando se deja madurar. Se llamaba Paciencia. Entonces preguntó: ¿qué significa todo esto? El intérprete le explicó que esos dos niños eran una imagen del corazón humano. Pasión representa a los que solo piensan en esta vida. Lo quieren todo ahora, aunque dure poco.
prefieren lo rápido y visible antes que lo permitido y lo eterno. Paciencia, en cambio, es como quienes esperan la recompensa del mundo venidero que nunca se acabará ni se agotará. En la eternidad, el primero tendrá harapos, el segundo, la gloria que no se marchita. Luego pasaron a un lugar oscuro. El aire estaba pesado. En una esquina, un hombre dentro de una jaula de hierro. Tenía la mirada clavada en el suelo, las manos apretadas, los hombros caídos. Lloraba. Era un lamento que parecía venir desde lo más hondo. Había sido un hombre que soñaba con ir al cielo, pero jugó con el pecado, despreciando así la gracia divina. El intérprete le dijo: nunca olvides el rostro de este hombre. Así terminan quienes pisotean la esperanza, olvidan las promesas y dejan que sus corazones se endurezcan. Entonces, Peregrino salió de ese lugar con una frescura en el alma y un deseo profundo de mantenerse alerta para no terminar igual. Tenía el ánimo renovado, pero la carga seguía clavada en su espalda. El camino se extendía ante él cercado por muros, y cada paso que daba hacía que su carga fuese más pesada, como si arrastrara cadenas. El cansancio lo abrazó amargamente. Sus piernas comenzaron a temblar, su respiración se cortaba y su semblante decayó. Pero todo cambió en el instante en el que vio la cruz en lo alto. Algo se encendió dentro de él y comenzó a correr sin sentir el peso, como si de repente tuviera alas. Al llegar a la cruz, la carga se desprendió, rodó colina abajo y desapareció en un sepulcro. Lágrimas y risas se mezclaron. ¡Bendita cruz! Me diste descanso y paz. Entonces 3 personas resplandecientes llegaron. Una le declaró perdonado, la otra lo vistió de ropas nuevas y una marcó su frente y le entregó un pergamino. Así Peregrino continuó hasta llegar a un palacio que se llamaba Hermoso. Pero en la entrada había 2 leones, rugían y el suelo temblaba, incluso el aire olía a fiera salvaje. El miedo le subió como frío por la nuca, hasta que una voz desde la puerta calmó su pánico. ¡Avanza! ¡Avanza entre los leones! Apretando la mandíbula, pasó entre los depredadores e ingresó al palacio. Cuando ingresó, el casero del lugar le preguntó su nombre. Entonces respondió: antes me llamaba miserable, pero ahora soy cristiano. Antes me llamaba miserable, pero ahora soy cristiano. Entonces el peregrino comenzó a disfrutar de las bendiciones que el verdadero rey del palacio hermoso había preparado para los suyos. Recibió algo que no sentía hacía desde mucho tiempo: seguridad. También salieron a recibirlo las doncellas. Sus nombres eran discreta, prudente, piadosa y caritativa. En ese lugar, Cristiano calmó el hambre con pan caliente que crujía al partirlo. El frío se fue con el vino que le calentó el pecho, y el cansancio encontró alivio en un asiento blando y miradas que lo escuchaban sin interrumpir. Esto es una representación de un creyente uniéndose a una iglesia verdadera. Al día siguiente, Cristiano salió del palacio con una armadura que brillaba al sol y le cubría de pies a cabeza. Por primera vez sentía que el peso que llevaba no lo hundía, sino que lo impulsaba a avanzar con seguridad. Cristiano bajó al valle de la humillación. El aire estaba pesado, como antes de una tormenta. De pronto, en medio del camino, apareció una figura tranquila, con paso seguro.
y mirada fija. Habló con voz suave, ofreciendo lo que el mundo llama éxito, recordándole que tenía una familia, una vida cómoda a la que podía volver. Pero esas palabras rebotaron contra un corazón que ya había probado la libertad. Y Cristiano respondió que ahora tenía un nuevo rey y que nunca volvería al lugar donde fue oprimido. Entonces la calma se quebró. En un instante la figura cambió, escamas rojas, alas tensas que cortaban el aire y ojos encendidos con un odio antiguo. Era Apoleón, príncipe de las tinieblas, gobernador de la ciudad de la destrucción. Se elevó con un rugido que sacudió el valle, arrancó fuego del suelo y descendió sobre Cristiano con un golpe que lo lanzó hacia atrás. No hubo tregua. Lo golpeó una y otra vez y entre embestidas lanzó llamaradas que lo envolvían en un calor abrasador, hasta que en un arrebato violento lo dejó en el suelo, jadeante y herido. Pero Cristiano no cedió. Con el último hilo de fuerza tomó impulso y hundió su espada en el vientre del monstruo. El rugido de Apoleón resonó en todo el valle de la humillación. Y con un batir de alas furioso se perdió en la distancia, dejando en todo el lugar el penetrante olor del ardiente azufre. Cristiano aún llevaba en la piel el polvo y la sangre seca cuando apareció otro peregrino. Su nombre era Fiel. Se entendieron sin palabras y compartieron sus historias que eran como un alivio en medio de la soledad. La alegría creció aún más cuando vieron a Evangelista, como agua fresca en el desierto. Pero su rostro pronto se ensombreció. Tenía que darles una advertencia que prefería no tener que entregar. Pero Evangelista era un mensajero fiel y no callaba la verdad simplemente porque era difícil de entregar. Entonces les dijo: la prueba se acerca. Y será tan dura que uno, o quizá los dos, perderá la vida en ella. Había una ciudad que no podían evitar, una feria interminable donde todo estaba a la venta, la feria de la vanidad. Los envolvió con ruidos y excesos, voces que ofrecían placeres, aromas dulces que se aferraban a la piel, colores que atraían los ojos. Sin embargo, no se dejaron engañar, y por eso fueron apresados y llevados ante el juez, el implacable señor Malsinador. El fallo contra Fiel fue rápido y sin piedad. Lo arrastraron hacia una muerte calculada para romper no solo el cuerpo, sino la memoria de cualquiera que pensara seguir el ejemplo de él. Cristiano quedó aparte, sin fuerza ni palabras. Un guardia, testigo silencioso de todo, con un gesto breve, le abrió el paso hacia las sombras. Cristiano no salió victorioso como un héroe, sino que escapó como un sobreviviente. Siguió avanzando, herido por el recuerdo de Fiel. Un momento después, Cristiano ya no viajaba solo, pues había uno cuyo nombre era Esperanza, quien, al ver el testimonio de Cristiano y Fiel en la feria de la vanidad, sus palabras, comportamientos y sufrimientos lo confrontaron con la realidad. De manera que uno murió para dar testimonio de la verdad, como mártir, mientras otro resucita de sus cenizas para ser compañero en su peregrinaje. El sendero angosto estaba claro, duro bajo los pies, pedregoso y áspero como siempre, hasta que una pradera suave se abrió a un costado. El césped mullido, el terreno parejo, la invitación al descanso. Sus pies cansados lo sintieron como un alivio fácil. Eligieron el desvío. Entraron y lo que parecía alivio terminó en oscuridad, tormenta y miedo. Cuando buscaban un poco de sosiego, una mole se levantó frente a ellos y les tapó la luz.
Era el gigante desesperación. No pidió permiso. Los encadenó y los arrestó hasta el castillo de la desesperanza, fortaleza sombría de tantos peregrinos que habían sido quebrantados. En ese lugar los encarceló en un calabozo de hierro donde no había pan ni agua, solo golpes y la voz de su esposa, desconfianza, susurrando siempre lo mismo: ríndanse, acaben con todo, no vale la pena seguir respirando, terminen con su sufrimiento. El castillo de la desesperanza es el reflejo de un alma abatida, donde la fe se marchita y la culpa oprime a los fuertes. En esa misma oscuridad caen todos los que olvidan que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Entonces, apoyando la mano en su pecho, Cristiano recordó como quien despierta de un sueño: tengo una llave que me regalaron en la cruz, se llama promesa. Las puertas se dieron una tras otra, corrieron jadeando hacia la salida, y la providencia debilitó al gigante porque la desesperación no puede sostenerse donde la luz de la esperanza irrumpe con poder. El valle de lágrimas es real, pero las promesas de Dios son llaves que rompen barrotes y abren celdas. Cristiano y esperanza alcanzan las montañas deleitables. El aire aquí sabe a agua limpia. Conversan tranquilos, caminan apacibles y el alma de ellos comienza a entrar en reposo. Arriba, un hombre pastoreando rebaños a la orilla del camino. Este pastor desde allí le señala el horizonte, de donde se observa el último tramo antes de llegar hasta la ciudad celestial, y les advierte sobre los peligros del camino. Pronto aparece el adulador. No trae cadenas ni gritos, trae halagos. Con voz aterciopelada, mueve apenas un poco el curso de su camino. Y Cristiano, junto con Esperanza, confiados, pisan su red como si fuera una alfombra. Y cuando se dan cuenta, están enredados en seda que corta. Claman, y el cielo responde con un ser resplandeciente, blanco como relámpago. Y la película no lo muestra, pero en la obra original, este ser resplandeciente no solo los libera, sino que los coloca sobre el piso y los azota, diciéndoles que Dios reprende y corrige a todos los que ama, y les manda que se arrepientan. Y les dice que miren las advertencias que se encuentran en el camino. Duele aprender, pero en el reino, a veces, el amor se manifiesta en forma de disciplina. Entonces los peregrinos cantan y el canto les cura la vergüenza. Frente a ellos un gran río rugiente, espuma que cegaba, frío que mordía la piel y el bramido que hacía temblar el alma. Dudaron, pero apareció Evangelista, recordándoles que el rey prometió estar con los suyos en medio de las aguas. Con esas palabras entraron. Esperanza pisó firme, pero Cristiano se hundía. La corriente lo cubrió de culpas y el maligno le traía a memoria las viejas voces que lo arrastraban hacia el fondo. Pero la promesa se presentó firme como roca bajo sus pies. Salieron juntos, dejando en el río las vestiduras gastadas. Y la gracia de Dios los guió hasta la orilla. Y estando en el otro lado se encontró con el Rey de Reyes. Lo tomó de la mano y lo guió hacia la ciudad celestial. Murallas de oro vivo, jardines perfumados, campanas que estallan en gozo. Allí podían estar con el buen pastor, que con solo posar su mano apagó toda herida. La salvación ya no era promesa, era hogar. Esta es la historia de Cristiano, o en realidad, la historia de Cristiano siendo salvado por Cristo. No es un héroe superpoderoso que puede volar y ganar muchas batallas, más bien es un antihéroe carente de todo tipo de fortaleza.
Y ese antihéroe es cristiano, es usted y soy yo. Y el verdadero héroe es Jesucristo, que vino a este mundo y nunca pecó como nosotros que somos antihéroes. Vino a este mundo y vivió una vida perfecta, muriendo en una cruz para ganar nuestra salvación y llevarnos de nuevo a casa, porque las puertas estaban cerradas para nosotros, transgresores de la ley. Pero Cristo abrió las puertas. Él es nuestro héroe, Él es nuestro Salvador. Y no solo murió en la cruz, sino que resucitó al tercer día. Y esa carga pesada que está sobre nosotros y que solo podemos ver a la luz de la ley de Dios, se desvanece. Esa carga es la ira de Dios y el pecado del hombre sobre nuestro ser, y que solamente puede ser quitada por la obra de Cristo, por su vida perfecta, por su muerte en la cruz y por su resurrección de entre los muertos, que nos da salvación si nos arrepentimos de nuestros pecados y confiamos en Él como nuestro único y suficiente Salvador. Finalmente, quiero invitarte a leer el libro, la obra original. En esta edición que tengo en mis manos, vas a encontrar ilustraciones, guía de estudio y referencias bíblicas. La película no se compara, ni el relato que les acabo de presentar, a la obra original del puritano John Bunyan. Que Dios los bendiga. Consigue en Amazon esta edición, que es la versión más completa de la obra El progreso del peregrino. Viene enriquecida con ilustraciones, referencias bíblicas, una guía de estudio y un mapa del viaje espiritual hacia la ciudad celestial. En la descripción y en el comentario fijado te dejo el enlace y una muestra del libro. Además, si quieres descubrir por qué este clásico transformó a tantos cristianos, mira ahora este video, que es una reseña con los comentarios de Sujel Michelin, John MacArthur y Charles Spurgeon.